Dice, aquí sigue el autor de Hebreos, que hemos estado leyendo verso por verso, y en el verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, hemos estado viendo cómo el autor de Hebreos escribe esta epístola, y él lo que pretende es que los hermanos a los que les escribe, judíos, ellos puedan relacionar de alguna manera que lo que está pasando con ellos, porque estaban sufriendo persecución, no era nada nuevo, y que incluso la fe, como lo hemos visto, la fe había sido un elemento importante en la vida de los hombres y de las mujeres que él les está presentando. Obviamente todo judío relacionaba perfectamente bien la historia de Abel, de Noé, de Enoc, perfectamente bien, o sea, no había error. ¿Qué decir de Moisés? ¿Qué decir de Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo judío? Ahora el autor se propone poner un énfasis también sobre algunos acontecimientos cuando los israelitas estaban luchando por conquistar la tierra prometida. O sea, de repente, para los hebreos que estaban sufriendo, como lo decía yo, una persecución, porque para un hebreo, para un judío, convertirse al cristianismo era lo peor que podía haber pasado, incluso hasta el día de hoy. Entonces, el autor de Hebreos trata como que de hacerles ver que la fe no era nada más algo que ellos habían escuchado ahora como creyentes, era algo que desde el tiempo antiguo había sido lo que había sostenido la vida de todos sus antecesores, sus padres, sus descendientes, porque era una nación que Dios había establecido por medio de Abraham, y todos ellos tenían que recordar que todas las promesas que habían sido hechas en Abraham y en los profetas se cumplían en Cristo. Entonces era parte importante del escritor hacerles ver que lo que estaban pasando no era nada ajeno, y número 2, que sus antepasados también habían vivido por fe y que no había sido fácil. Por lo tanto, ellos también podían voltear atrás y darse cuenta que lo que estaba pasando ya lo habían pasado sus hermanos también hebreos, incluso sus padres. Y aquí vamos a ver entonces estos 2 primeros versículos que nos dice la Biblia. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece ahí? Ustedes me acompañan desde su lugar. Señor, te damos gracias. Padre, yo quiero pedirte que en esta hora tú nos ayudes a poder entender lo que tu palabra dice. Te pido, Dios, que abras el entendimiento, que pongas en cada corazón, Señor, ese entendimiento que el Espíritu Santo solamente puede dar. Alumbra los ojos espirituales, que tu palabra pueda caer, Señor, como si fuera esa semilla que es puesta en tierra fértil, en esa tierra que la absorbe, que la consume y que produce un fruto. Señor, ayúdanos, Dios, háblanos, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, el primer ejemplo que les da es la toma de Jericó. Esta historia, ustedes la pueden encontrar en el libro de Josué, en el verso 1 al 20. Y ahí pueden ustedes con detenimiento leerla en su casa si gustan hacerlo. Y ahí se van a dar cuenta que Jericó era una ciudad amurallada, fortificada, y que incluso parecía imposible de conquistar. O sea, era una ciudad que aparentemente pues estaba hecha de una manera en la que los ejércitos pues no podían penetrarla. Sin embargo, Dios mandó que el pueblo de Israel marchara en silencio alrededor de la ciudad. Ustedes se acuerdan la historia,
les da la orden el Señor, les dice marchen alrededor de ella. Delante de ellos había 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero, y 6 días, una vez al día, y el séptimo tenían que darle 7 vueltas a la ciudad. Vamos a verlo porque no creo que lo vayan a leer. Josué 6, probablemente me equivoco, ¿verdad? Pero bueno, Josué 6, Josué capítulo 6, ¿ya lo tienen ahí? Bien. Dice así, ahora, verso 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová le dijo a Josué, el Señor le dice a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con todos sus hombres de guerra. Y le dijo, rodeen la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez van a salir, y esto lo harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno hacia adelante. Así es de que entonces dice la Biblia que Josué le dijo a los sacerdotes, lleven el arca. Y bueno, si seguimos en la lectura, en el verso número 15, dice que al séptimo día se levantaron al salir el sol, o sea, cuando iba apenas amaneciendo, y le dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solo que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué le dijo al pueblo, griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces dice el verso 20 que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, ovejas y los asnos. Entonces aquí el autor de Hebreos ahora se propone darles el ejemplo de lo que sucedió en la toma de Jericó. Y vemos que les dice, miren, acuérdense ustedes cómo es que Dios pues entregó la ciudad. Miren, entre los judíos aquella historia era una historia que había dejado una huella en ellos. O sea, todo judío sabía cómo Dios había entregado Jericó. Y bueno, aquí lo que quiere resaltar el autor de Hebreos es precisamente que la toma de Jericó fue un acto de fe, ¿verdad? O sea, probablemente nosotros cuando leemos esta historia ni siquiera nos habíamos percatado de esto. Pero si ustedes piensan por un momento, cada historia que se narra en la Biblia, cada una de ellas tenía siempre un trasfondo, siempre había algo, y en este caso no es la excepción.
Porque lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar es que aún la toma de Jericó no fue algo que ellos hicieron por sí mismos, sino que fue un acto de fe. Hombres comunes, ¿verdad?, realizaron algo tan sencillo. Solamente caminen cada día y el último den 7 vueltas, griten, ¿verdad? Y ellos estaban simplemente confiando y creyendo que Dios iba a entregarles la ciudad. Para nosotros, incluso hasta el día de hoy, nos parece algo increíble. Es decir, ¿cómo es posible que tú des la vuelta, ¿verdad?, cada día y el último das 7 vueltas, vas con los sacerdotes, tocas las trompetas, gritan y los muros se caen? ¿Cómo es eso? Pero así fue. Incluso fíjense ustedes que hubo en la historia de Inglaterra, en el año de 1589, hubo lo que le llamaron la derrota de la Armada Invencible. ¿Alguien había escuchado esto? Esta batalla que hubo entre España e Inglaterra. Fíjense ustedes que en 1589 la Armada Española quiso conquistar Inglaterra y le llamaban la Armada Invencible porque hasta ese momento España ya tenía, por ejemplo, colonias en América, tenía cierta influencia en Portugal y no estaba satisfecha con eso, sino que quería conquistar Inglaterra o el Reino Unido. ¿Y saben qué sucedió? Sucedió algo increíble porque la historia dice que allí en la costa de Inglaterra, en Plymouth, hay un monumento hasta el día de hoy que se levantó allí, en donde pusieron la siguiente inscripción: Dios envió su viento y fueron desparramados. La historia dice que los buques españoles que venían a conquistar las costas de Inglaterra empezaron a hacerse añicos por el viento de una manera increíble. O sea, empezó a haber un fenómeno natural increíble. O sea, el viento empezó a soplar de tal manera que la famosa Armada Invencible tuvo que retirarse porque se hundieron los barcos. Ahora, lo que la gente no sabe es que la gente que estaba en Inglaterra, que estaba en la costa, que estaban ahí esperando que los españoles llegaran, estaban orando. Estoy hablando de un país que en ese tiempo era un país cristiano, era un país que conocía de Dios, era un país que toda la nación de Inglaterra buscaba de Dios. Y pues la historia dice que todo el país estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios que obrara y que no permitiera que los españoles pudieran llegar, y sucedió. Incluso les digo, allí se levantó este monumento, y cuando los ingleses vieron la manera en que la tormenta había hecho añicos a esta Armada Invencible, dijeron: Dios fue el que lo hizo. Increíble. ¿Saben que pasó algo muy similar en la Segunda Guerra Mundial? Cuando los alemanes quisieron entrar a Rusia, no pudieron. De hecho, nunca pudieron entrar porque hubo una tormenta de nieve que se los impidió por muchos días. Pero lo que muchos dicen es que realmente fue Dios el que no permitió que eso pasara por medio de un fenómeno natural como es la nieve. Cayó una tormenta tan grave que no pudieron. Y de hecho, hasta el día de hoy existen algunos registros históricos que le atribuyen esto a Dios. Aquí estamos viendo que nosotros muchas de las veces nos tenemos que enfrentar con una tarea muy grande. Nos enfrentamos ante algo muy arriesgado, muy decisivo, y nosotros decimos: Señor, ¿qué hago con esto? Ayúdame, Señor. Y probablemente para ti se puede ver como algo imposible, pero lo que para nosotros es imposible siempre es posible para Dios. Imagínate tú que un ejército va a pelear contra otro y las órdenes del general son: denle vuelta a la ciudad. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. No tiene lógica, no tiene sentido, no es una estrategia militar. Sin embargo, Dios lo único que pedía de Israel era obediencia y fe en Él.
Y esto es lo que está destacando el autor de Hebreos. Dice, acuérdense, esa toma de Jericó, que todos conocemos, fue un acto de fe. No fue una cuestión de ellos. Ellos lo sabían. La segunda historia a la que hace referencia el autor de Hebreos es de Rahab. Este personaje que ustedes leen aquí, ¿alguno ha oído de ella? Yo creo que hemos oído todos de ella, ¿verdad? Esta mujer que era una prostituta, que dice la Biblia que cuando Josué envía espías para observar Jericó, la ciudad que iban a tomar, se encuentran con una mujer que les da alojamiento allí en su casa, ¿verdad? Los protege y les facilita la huida. Y más tarde, cuando ellos escapan otra vez, porque eran espías que iban a ver cómo estaba la ciudad, y cuando ellos regresan otra vez al campamento judío, ¿verdad? Ella les dice, prométanme algo. Cuando ustedes tomen Jericó, yo quiero que mi familia y yo, los que estamos aquí, seamos salvados, que no nos maten. ¿Por qué? Porque ella sabía que era un hecho consumado, que la ciudad de Jericó iba a ser tomada. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque esta mujer, si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 1, verso 5, Mateo 1, 5, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Uh-huh. Díganme ustedes quién aparece en esa lista. Esa lista que ven ahí es una genealogía. ¿Es la genealogía de quién? De Cristo. ¿Y quién aparece en esos versículos ahí como parte de la genealogía? Ella aparece. Ahora, si me acompañan a Josué capítulo 2, vamos a leer, les iba a decir lo mismo que lo leía, pero no lo van a leer. Entonces, Josué capítulo 2. En el verso 1, esta historia es previa a la toma de Jericó, o sea, la que leímos hace un momento. Dice en el verso 1 que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, anden, reconozcan la tierra, a Jericó. Fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciéndole, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Y el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres fueron tras ellos por el camino al Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Y antes de que se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, escuchen, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová,
que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi Padre, de lo cual me darán una señal segura, que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, haremos contigo misericordia y verdad. Y dice que entonces ella los hizo descender por el muro, y en Jueces 6:25 encontramos que Josué cumple la promesa que le habían dado a esta mujer. Hace un momento estábamos ahí en el capítulo 6, en el verso 25, dice así: Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Se fijan? Aquí vemos una historia que también ellos, el pueblo de Israel, podía reconocer. Una prostituta que los protege, les facilita la huida, y cuando toman Jericó, Rahab y su familia se libran de la matanza, porque murieron todos. Ahora, fíjense, esta mujer trae a la memoria lo que había sucedido con Israel 40 años atrás. Habían pasado 40 años desde que el Mar Rojo se abrió. Y sin embargo ella se recuerda y dice: mira, hemos oído lo que Dios hizo con ustedes. Esto era muy importante, y es muy importante para nosotros. Les voy a decir por qué. Porque esta mujer no era judía. Esta mujer era una gentil. Era una mujer que no pertenecía al pacto. No estaba bajo la cobertura de Israel. Sin embargo, esta mujer actuó en fe. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así como hemos visto que algunas otras mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Ruth, una mujer que siendo moabita, ella dijo, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, yo quiero, ¿verdad? Seguirte. Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel podían relacionar esto. Incluso fue tan influyente la mujer Rahab en la vida de Israel que ya lo leímos. Rahab, la prostituta, fue la que tuvo a Boz, y Boz fue la que se casó con Ruth, y de ahí surgió su hijo Obed, y Obed tuvo a Isaí, el papá de David. Estamos hablando de que de Rahab vino el linaje del Mesías. Fíjate qué privilegio tan grande, sin ella ser parte del pueblo de Israel. Eso nos habla de muchas cosas. Nos habla de que nosotros, sin importar nuestro pasado, porque ella era una prostituta, y podíamos nosotros pensar y decir, ¿cómo una prostituta va a formar parte del reino, del pacto que Dios tenía con su pueblo? Claro que sí. Y no solamente formó parte, sino que tuvo su sangre dentro del linaje del mismísimo Mesías. Qué cosa tan hermosa, ¿no es cierto? Yo no sé tú, pero yo ahí me veo. O sea, yo me cuelo con ella y digo, yo pertenezco a ese grupo, a esos que eran vistos como nada, como hasta el día de hoy una prostituta no es bien vista. Dicen que es el trabajo más antiguo del mundo, ¿no? Y en las sociedades, no solamente actuales, sino en las sociedades pasadas, la prostitución siempre era mal visto. Sin embargo, esta mujer tuvo fe. Ella le dijo a los espías, yo sé, fíjense, eso es fe. Dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra, porque su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate nomás qué expresión tan grande, ¿no? Había una certeza en ella. Dice, yo sé que ustedes van a, no solo esto, les van a conquistar todo, tienen un Dios grande y poderoso, ¿no? Ella creyó, se jugó la vida. El rey manda buscar a los hombres ahí en su casa. ¿Qué hubieras hecho tú?
¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiéramos actuado de la misma manera? Pero fíjense ustedes que ella vio más allá de lo que su sentido común le decía. Porque en ese momento lo más fácil era decir, yo no quiero saber nada. Y es más, mira, ahí los tengo allá arriba, y es más, mátenlos, y yo no quiero saber nada. Y sin embargo ella actuó en fe. Y hay algo bien interesante, porque dice un comentarista bíblico, la fe verdadera y el verdadero valor están en aquellos que se ponen del lado de Dios cuando parece que están condenados al fracaso. El cristiano que cree que está de parte de Dios sabe que siempre va a triunfar, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, yo sé que Moni y Diego están pasando por una situación difícil, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cuántos hemos pasado por situaciones difíciles? Y la respuesta sería, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado de ahí? Todas. ¿Sí o no? Hermano Daniel, ¿has pasado por situaciones difíciles? Yo creo que las vives muy fuertes, ¿no? Y las estás pasando, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero sin embargo, ¿el Señor ha sido bueno y te ha ayudado? En todo, ¿verdad? En todo. Norma, ¿tú has pasado situaciones difíciles, Norma? ¿Y Dios te ha ayudado? ¿En todo o a veces? ¿Sí? Oye, como que se quedó ahí encerrada tu hija, ¿verdad? Es que entró ahí. Y luego fíjense, el verso 32 de Hebreos sigue hablando, o sea, no termina ahí, sino que ahora el autor de Hebreos sigue hablando, o sea, sigue escribiendo, pues al decir hablando quiero decir que sigue con su diálogo escrito. En el verso 32 les dice, ¿y qué más digo? O sea, en pocas palabras les dice, bueno, ¿qué más quieren que les diga? ¿Qué más ejemplos quieren que yo traiga a colación? ¿Esto por qué lo dice? Porque cuando uno habla con alguien y le da testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho, pues tú das ejemplos, ¿no? Mira, pasó esto, pasó. Pero llega un punto y dices, bueno, pues ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más puedo añadirle? O sea, ¿qué más les cuento? Pero como el autor de Hebreos sabe que ellos están en un momento muy difícil, entonces continúa y les dice, miren, el tiempo me faltaría, contando de Gedeón. Y empieza a hacer una lista de todos esos hombres y mujeres que ellos conocían. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, jueces, todos ellos fueron jueces. David, ¿quién no conocía a David? Todos. Samuel, el último de los profetas, ¿no? Los profetas, todos conocían a los profetas, mayores, menores, todos. Dice 33, que por fe, aquí nuevamente vuelve a anteponer la fe, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí el autor de Hebreos empieza a recorrer la historia del pueblo y se la presenta de manera figurada y emblemática a sus receptores, ¿no? Y fíjense, empieza hablando Gedeón. Ustedes pueden encontrar la historia de Gedeón en Jueces 6 y 7. Solo con 300 hombres, fíjense, con 300 hombres, Gedeón venció a una multitud de madianitas que dice la Biblia que eran como la arena del mar. Con 300 hombres. Barak, lo encuentran en Jueces 4 y 5. Dice la Biblia que Barak, bajo la inspiración profética de una jueza llamada Débora, reunió a 10,000 hombres jóvenes y se enfrentó con un ejército terrible, grandísimo de cananeos, con 900 carros de hierro, y obtuvo una victoria increíble. La historia de Sansón.
Eso está en Jueces 13 al 16. Y ahí podemos nosotros ver cómo también Sansón, aún a pesar de las circunstancias más adversas y difíciles, salió vencedor. Fue el azote de los filisteos. Bueno, los destruyó. Jefté está en Jueces 11 y 12. Él era un hijo ilegítimo, lo cual le llevó al destierro. Lo echaron fuera de ahí, de su lugar, ¿verdad? Una vida fuera de la ley. Pero cuando los amonitas, que era un pueblo enemigo, tenían a Israel atemorizado, se le pide a él que venga y que los defienda. Obtuvo una tremenda victoria, aunque obviamente el voto que él hace le cuesta la vida a su hija, ¿no? Pero todos podían recordar a Jefté, era increíble. Luego David, ¿quién no sabe de David, el dulce cantor de Israel? El cual llegó a ser preferido por Dios entre sus hermanos y ungido como rey. Y todo esto le trae a la memoria a cada uno de ellos algo que entendían perfectamente bien. De tal manera que ninguno de ellos podía decir, pero yo no me identifico con él o con ella. No, habla de hombres y mujeres. Se mira, aquí está él, aquí está ella, aquí está él. Y sigue diciendo, ¿verdad? Los profetas, uno tras otro, los profetas dieron testimonio fiel de Dios. Eran hombres que fueron increíblemente, ¿verdad?, fieles a la voluntad de Dios. Y hay que decirlo, fueron hombres que murieron. La gran mayoría de los profetas murieron, mártires, ¿verdad? Y muchos de ellos, y de lo que está hablando aquí, eran tareas que simplemente eran irrealizables, imposibles de hacer. Hace un momento yo hablé acerca de Gedeón. Cuando vimos el libro de Gedeón, los que se acuerdan, vimos cómo Dios con esos hombres destruyó, hizo, trizas al ejército enemigo. Aquí el autor de Hebreos empieza a lanzar como si fuera una ráfaga de ametralladora, y le dice, mira, hizo esto. Ahora, ¿por qué hace esto el autor de Hebreos? Miren, ¿cuántos de ustedes, déjame así decirlo una manera más clara, cuántos de ustedes, sobre todo los que ya tienen más tiempo en el Señor, yo hace rato les pregunté aquí a Daniel y a Norma, pero déjenme decirles, ¿cuántas veces cuando platicamos con alguien, o cuando nosotros en familia, ¿verdad?, platicamos, o cuando tú te acuerdas de tu caminar con Dios y dices, ay, fíjate, no me acordaba que nos pasó esto. La semana pasada fue el martes pasado que estuvimos acá afuera platicando, jueves. El jueves pasado ya habíamos terminado y ya nos íbamos y nos quedamos platicando. ¿Te acuerdas? Siempre te digo Daniel y al hermano le digo Diego. Los confundo. Diego, ¿te acuerdas? Y miren, empezamos a acordarnos con ellos por su situación y empezamos a traer a la memoria casos de nuestra vida, de Laura y mío. Y fue un momento tremendo, ¿no es cierto? Bien hermoso. Porque recordamos cosas que a veces nos olvidan. A mí se me había olvidado por completo. Ahora díganme si es verdad o no, que cuando tú empiezas a hacer memoria de cómo Dios te trajo, te ha traído, te ha llevado, te ha provisto, te ha guardado, ha estado contigo, te ha bendecido, volteas y dices, Dios mío, qué grande eres, ¿sí o no? Y en puntos o en momentos en donde tú te veías prácticamente ya derrotado, Dios vino de una manera increíble y te demostró que Él sigue siendo Dios. Y dices, ay Señor, y ahí estábamos afuera y nos acordamos de cosas que, como lo repito, yo honestamente se me había olvidado. No quiere decir que porque se me olvidó soy malagradecido. Lo que estoy diciendo es que necesitamos recordar lo que Dios ha hecho para volver a poner nuestra fe así y decir, gracias Señor, porque si tú lo hiciste, lo vas a seguir haciendo. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos eso. Y eso nos pasó allá afuera, ¿verdad? Y yo estoy seguro, porque a mí me pasó, yo me fui bien bendecido. O sea, me fui acordando y dije, híjole, ay, qué bendición. Díganme si es verdad o no que se nos olvida. Sí se nos olvida.
Por ejemplo, ahora damos ya por un hecho, ¿verdad? Pues porque tal vez las cosas ya no son iguales, ya no estamos en la misma situación. Y a veces nos olvida. Y a veces nos encontramos en una situación donde Dios nos tiene que recordar. Nos tiene que volver a hacer recordar. A ver, acuérdate. Ya se te olvidó de lo que yo hice contigo así. ¡Wow! Bueno, eso es lo que el autor de Hebreos quiere hacer. Todos ellos estaban pasando por un momento muy difícil. A muchos de ellos los estaban persiguiendo. Los estaban no solamente persiguiendo en una persecución, digamos, en donde ellos vivían, geográfica, sino sus familias. Algunos de estos judíos habían sido expulsados de su casa. Otros habían sido expulsados de su propia comunidad. Tal como el día de hoy, hace un momento que orábamos por la iglesia perseguida, tal como pasa en algunos lugares de aquí del sur de México, en Oaxaca, en Chiapas, Tabasco, en los lugares remotos donde hay una persecución terrible, terrible. Que nosotros no sepamos es algo muy diferente. Que estemos muy a gusto aquí hablando de la palabra y ustedes escuchando y bendiciendo, bueno, es muy diferente. Pero déjenme decirle, hermanos, que en este momento hay persecución y hay comunidades indígenas en el sur de nuestro país, en donde están sufriendo de una manera terrible. Les queman sus iglesias, les queman las casas, les cortan el agua, literalmente los expulsan. ¿Sí saben eso, no? Viven una vida terrible. Bueno, lo que el autor de Hebreos está tratando de hacer con estos judíos es hacerles recordar que todo lo que están pasando es algo que deben ellos de pensar, que la historia de Israel habla exactamente de hombres que, así como ellos salieron adelante en fe, dice, ustedes también van a salir en fe. Porque la fe es la que nos sostiene, y lo dice el verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, el autor de Hebreos está tratando de que ellos vean y se den cuenta, porque en el verso 33 y verso 34, que dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cada una de estas frases es lo que se le llama un epígrafe. Un epígrafe es lo que le llamaríamos un resumen de lo que precede a cada capítulo. Por ejemplo, en algunas Biblias, como la Reina Valera, tiene, antes de que comience, digamos, el capítulo, bueno, algunas ya no lo tienen, pero algunas sí, el capítulo, no sé, voy a tomar uno al azar, digamos, Hebreos 1, y viene allí, Dios ha hablado por su Hijo. Es como un título. ¿Sí me explico? Eso es un epígrafe. Y lo que yo estaba leyendo es que para nosotros, mexicanos, que tenemos una traducción ya al español, nos cuesta mucho trabajo, y de hecho perdemos una gran parte del significado de estas palabras, porque no sabemos griego, porque no entendemos. Pero cada una de estas frases es un epígrafe. Y todo esto tiene un propósito: tratar de resaltar de lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando empieza a decir, por la fe conquistaron reinos, inmediatamente, para nosotros no, lo leemos de, sí, conquistaron reinos, pero ellos inmediatamente pensarían en David. Inmediatamente, conquistaron reinos. Cuando dice hicieron justicia, también se acuerda de cómo es que fue, no solamente él, sino el mismo Samuel. Cuando habla de taparon bocas de leones, ¿a quién nos recuerda? A Daniel, ¿verdad? Cuando habla de que apagaron fuegos impetuosos, ¿a quién recuerdan ustedes
Obviamente ellos no los apagaron, ellos no lo hicieron, pero Dios lo hizo. Así es, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, ellos entendían, decían, sí es cierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno sería que en su casa la leyeran, porque cada una de estas historias de fondo tiene fe. Evitaron filo de espada. Cuando Elías es perseguido, ¿verdad? Cuando Eliseo también, ¿verdad? Cuando habla de se hicieron fuertes en batallas y derrotaron ejércitos extranjeros, inmediatamente se acuerdan de los jueces. Y ellos dicen, claro que sí, fueron débiles. El mismo Gedeón dijo, Señor, yo no soy el indicado, me descarto. Yo soy un hombre el más chico de todos, mi familia es la más insignificante de Israel. Y sin embargo el Señor le dijo, ¿verdad? Tú eres joven, esforzado y valiente. ¿Qué? Sacaron fuerzas de debilidad. Ellos se acordarían de muchos de sus héroes que habían sido victoriosos de la nada. Ahora, el autor de Hebreos lo que está tratando es de inspirar el valor y el sentido de responsabilidad, recordándole a sus lectores su pasado. Y no lo hace de una manera obvia, sino con un arte exquisito. Es una forma de escribir tan hermosa. Empieza al final de estos versos, no lo dice abiertamente, les da pistas para que ellos piensen. Dice, ¿ya se te olvidó de aquellos que taparon bocas de leones? ¿Verdad? Y en ese momento, sí. Y todo eso, ¿sabes qué crea? Fe. ¿Por qué? Porque acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en la vida de estos hombres va a crear fe en nosotros. Cuando nosotros leemos estas historias y cuando estamos desanimados, nos vamos a animar. ¿Cuántas veces, díganme, si es el caso, en mi caso sí me pasa y me pasó muchas veces, que cuando yo estoy en un momento difícil, ¿verdad? O estoy pasando por una situación, voy a los salmos y los salmos vienen a ser como como ese aceite, ¿verdad? Que me cura, como esa agua que me sacia. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que han leído un salmo, ¿verdad? Y lo empieza a leer los salmos y el salmo te está hablando de una manera y dices, mira, eso que está diciendo soy yo, eso que está pasando, yo lo estoy pasando. Y cuando tú lees lo que está diciendo el salmista, entonces tú también cobra vida en tu vida y dices, Señor, sí, y se convierte en una oración, ¿cierto o no? Y eso te inspira y dices, Señor, gracias. Eso produce ¿qué? Fe. Y de eso es de lo que se está tratando. Lo que Él está tratando es animarnos. Y al final de cuentas, decirle a sus lectores lo siguiente. A Dios no se le ha achicado el brazo, ni ha disminuido su poder. Lo que Él hizo una vez con todos ellos, lo puede hacer de nuevo. Porque el Dios de la historia es el mismo Dios que adoramos hoy. Amén. Y el mismo escritor de Hebreos más adelante dice, porque Dios, Jesucristo, es el mismo hoy, ayer y siempre. Amén. Entonces, podemos confiar en Él plenamente. Si Él pudo tomar gente que no tenían nada absolutamente y los tomó y dijo, no, yo te voy a usar para mi gloria, solamente necesito de ti algo, que creerme, ten fe. Y muchos de ellos, acuérdense, Gedeón incluso a Dios lo puso a prueba. Dijo, Señor, perdóname que te ponga a prueba, pero dame una señal, ¿verdad? Y se acuerdan que él puso estos algodoncillos ahí, ¿verdad? Y dijo, Señor, si amanecen mojados es tu voluntad, si amanecen secos otra vez, ¿verdad? Voy a percibir que eres tú. Bueno, él dijo, Señor, perdóname, pero soy incrédulo y no tengo tanta fe, pero
Señor, aquí estoy. ¿Y qué hizo Dios de él? Hace un momento yo leí de un hombre llamado Jefté, un hijo ilegítimo. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que Dios toma a cualquier persona sin importar su pasado, sin importar su trasfondo, sin importar lo que haya hecho. Lo toma para su gloria, lo toma para Él, lo usa y lo único que pide es fe. Es lo único. Yo te voy a sostener, te voy a sustentar. Amén. La gloria es para Él. Siempre, acuérdense de eso. La gloria es para Él. Siempre va a ser así. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Ahí en su lugar, pónganse de pie para orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta tarde somos en verdad animados, motivados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Yo te pido, Dios, que provoques y produzcas en cada uno de nosotros un hambre por tu palabra. Porque la única manera en la que nosotros podemos crecer en fe es a través de tu palabra. Al leer, Señor, las hojas de este hermoso libro, podemos ver fe en todo, en todo. Hombres débiles, mujeres que para el mundo tendrían una reputación muy mala, pero para ti, Señor, fueron instrumentos hermosos, porque eso es lo que somos, Señor. Lo que para el mundo, dice el apóstol Pablo, es insignificante, no tiene valor, es lo que tú usas, es lo que tú tomas para avergonzar a los sabios de este mundo. Aquí estamos nosotros, Señor, como una prueba de eso. Yo te pido, Señor, que estas palabras, que esto que acabamos de leer, pueda en verdad a cada corazón, Señor, llevarlo a ese punto de fe, donde puedan ver que si tú lo hiciste en ellos, tú eres capaz de hacerlo hoy también con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a recordar, a no olvidar todo lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestro peregrinar, todas esas maravillas tan grandes, cuando hemos estado en situaciones tan difíciles y a veces hasta imposibles para nosotros, tú siempre, siempre estuviste presente, obrando y sacándonos adelante. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Guárdanos, Señor, al salir. Sé con cada uno en lo que resta de la semana y los que no están tan bien, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.